¿Sabías que hay secretos que ni las mejores canciones de Shakira logran ocultar? Pues lo que ocurrió en Nueva York dejó a todos con la boca abierta. Y no estamos hablando de un simple concierto, ni de un escándalo cualquiera. Hablamos de una confesión inesperada, impactante, que literalmente detuvo el tiempo por unos instantes y que, créeme, puede cambiarlo todo. La escena no podía ser más cinematográfica, luces deslumbrantes, una multitud vibrando, Shakira en el escenario entregándose como siempre, con esa fuerza única que solo ella tiene. Los fans cantaban cada palabra, los flashes iluminaban el cielo como si fuera una constelación moderna, y entonces, algo cambió. Las cámaras, que hasta ese momento enfocaban exclusivamente el show, giraron hacia un punto en el público. Allí estaba él, Antonio de la Rúa. Sí, el mismo Antonio que marcó toda una época en la vida de Shakira. Quien fue mucho más que una pareja sentimental. Su socio, su mano derecha, su compañero en la conquista del mundo. Sonreía. Aplaudía. Tenía un brillo en los ojos que hacía mucho no se veía. Y, de repente, el pasado irrumpió en el presente con una fuerza arrolladora. Pero lo que realmente sorprendió no fue su presencia. Fue lo que sucedió después. Como si el universo hubiese estado guardando este momento durante más de una década, Antonio decidió romper el silencio. Sin previo aviso, se acercó a un grupo de periodistas que lo esperaban tras bambalinas y dijo las palabras que desencadenaron el caos. Sí, es verdad. Shakira y yo nos hemos reconciliado. Estoy locamente enamorado de ella como el primer día. ¡Pum! Un segundo de silencio. Luego, gritos, lágrimas, incredulidad. La noticia corrió como pólvora. Los fans que estaban cerca no podían creerlo. Algunos se tomaban la cabeza con las manos, otros se abrazaban, y muchos grababan todo con sus celulares, sabiendo que estaban presenciando algo histórico. Porque sí, eso fue lo que ocurrió en Nueva York, historia pura. Para los más jóvenes, tal vez este nombre no diga tanto. Pero para quienes siguieron de cerca la carrera de Shakira desde sus inicios, Antonio de la Rúa no es un personaje secundario. Es parte fundamental de la narrativa. Durante años fue el arquitecto silencioso de su expansión internacional. Cuando muchos aún dudaban de que una artista latina pudiera romper la barrera del idioma y conquistar el mercado anglosajón, Antonio apostó todo por ella. No era solo el novio de una estrella en ascenso, era el cerebro detrás del salto global. Organizó, negoció, planificó, creyó. Fue un verdadero socio estratégico. Y por eso, cuando se separaron, el golpe fue doble, personal y profesional. La ruptura no fue tranquila. Hubo juicios, acusaciones cruzadas, demandas millonarias, portadas escandalosas y una herida pública que parecía imposible de cerrar. Y sin embargo, ahí estaban. Años después. En la misma ciudad donde tantas veces caminaron tomados de la mano, esta vez frente a miles de testigos, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si todo, incluso el dolor, hubiera sido parte de un capítulo necesario antes del reencuentro. Dicen que el momento exacto que desató el caos fue cuando Shakira, en pleno show, interpretó Días de Enero. Una canción que, como saben los fans más fieles, fue escrita para él. Para Antonio. Una balada nostálgica, íntima, que habla de promesas, de inicios, de ese amor limpio que aún no conocía la tormenta. Y lo más sorprendente es que Shakira casi nunca la canta en vivo. Por eso, cuando sonaron los primeros acordes, el público contuvo el aliento. Algunos miraron hacia el lugar donde estaba Antonio. Y entonces lo vieron, con lágrimas en los ojos. Sin esconderse. Sin fingir. Emocionado hasta los huesos. La imagen fue poderosa. Un hombre conmovido por una canción escrita para él, cantada por la mujer que una vez amó, y que, según sus palabras, ama otra vez. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todos ardieron con teorías, especulaciones, memes, videos y declaraciones cruzadas. Algunos decían, esto no es casualidad. Ella sabía que él estaba ahí. Le cantó esa canción a propósito. Otros hablaban de señales, de mensajes cifrados, de reconciliaciones silenciosas que estaban saliendo a la luz. Y, por supuesto, estaban los escépticos. Los que pensaban que todo era una estrategia de marketing, un golpe de efecto bien planeado para mantener la atención mediática. Pero entonces llegó la bomba final, la declaración pública. Frente a las cámaras, con una calma que contrastaba con la locura a su alrededor, Antonio de la Rúa lo dijo claramente. Nada de rumores. Nada de suposiciones. Él y Shakira se habían reconciliado. Lo dijo con convicción, con una serenidad que solo tienen los que han esperado mucho tiempo para decir algo. Lo curioso es que su actitud no fue defensiva ni arrogante.
Se mostró abierto, relajado, incluso afectuoso con los fans. Abrazó, sonrió, se dejó fotografiar. Era como si, por fin, pudiera volver a ser parte de ese mundo que alguna vez compartió con ella. Como si volviera a encontrar su lugar en la historia de Shakira, pero esta vez sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. Y todo esto ocurrió mientras en el backstage, lejos de los micrófonos, comenzaban a suceder cosas aún más reveladoras. Shakira, según testigos, tomó una decisión que no dejó lugar a dudas. Invitó a la familia de Antonio a compartir con ella después del show. Allí estaban su hermano Aito, la actriz Kalu Rivero, pareja actual de Aito, y los hijos de ambos, Tau y B. Junto a ellos, los hijos de Shakira. Todos juntos, en una sala privada, riendo, abrazándose, compartiendo como si las viejas heridas ya no existieran. Como si, de verdad, el pasado se hubiera sanado. Y si algo hemos aprendido de Shakira a lo largo de los años, es que ella no da pasos en falso. Cada gesto suyo, especialmente en momentos tan mediáticos, tiene un peso. Un mensaje. Así que no fue casualidad. Fue una confirmación sin palabras. Un sí tácito a lo que Antonio acababa de gritar a los cuatro vientos. Las cámaras, por supuesto, no tardaron en capturar la escena. Y las imágenes, aunque furtivas, comenzaron a circular en todos los portales del mundo. Lo que comenzó como un concierto más en la gira mundial Las mujeres ya no lloran, se transformó en una declaración de amor que nadie esperaba. Y aquí es donde realmente comienza la historia. Porque lo que ocurrió aquella noche en Nueva York no solo fue una escena romántica digna de una película, fue un punto de inflexión. Un momento tan cargado de simbolismo que hasta quienes no eran fanáticos de Shakira se vieron atrapados por la narrativa. Una figura del pasado, regresando con fuerza en medio de una etapa de reinvención artística. Una artista que, tras años de letras de desamor, traición y empoderamiento, de pronto volvía a cantar desde la nostalgia, desde el recuerdo más íntimo. Todo eso en el lugar menos esperado, ante los ojos de miles y bajo los reflectores del mundo entero. Para muchos, lo que Antonio de la Rúa hizo fue valiente. No por el hecho de declarar su amor públicamente, cosa que, en sí misma, ya es un acto de exposición, sino porque lo hizo en un contexto donde todo el mundo tenía algo que decir. Porque no olvidemos que la historia entre él y Shakira no fue sencilla ni terminó de manera amigable. Tras su ruptura, en 2010, vino una batalla legal que parecía no tener fin. Antonio la demandó por cifras millonarias, reclamando participación en las ganancias derivadas de su rol como socio en su carrera. Shakira, por su parte, defendió su autonomía con uñas y dientes. Los titulares hablaban de traiciones, de desencuentros, de una separación definitiva no solo sentimental, sino también comercial. Por eso, lo que pasó ahora resulta tan desconcertante y a la vez fascinante. Porque no estamos hablando de dos personas que simplemente retomaron el contacto. No. Estamos hablando de una escena de reencuentro que traspasó las fronteras del espectáculo para instalarse en el imaginario colectivo. Y es que hay algo que conmueve profundamente cuando el primer gran amor vuelve a escena. Porque todos, en algún rincón de nuestro corazón, tenemos un Antonio o una Shakira. Alguien que marcó un antes y un después. Y ver cómo esa historia, aparentemente rota, encuentra un nuevo capítulo, nos llena de esperanza. Pero volvamos a lo que ocurrió detrás del escenario. Porque mientras Antonio hablaba con la prensa, Shakira estaba aún digiriendo la euforia del público. Según testigos, pidió unos minutos de privacidad antes de retomar la segunda parte del show. En ese breve lapso, se produjo un gesto que terminó por encender todas las alarmas. Invitó a la familia de Antonio a su camerino personal. No a una sala común, no a un salón del equipo técnico. A su espacio más íntimo. Allí donde solo entra su círculo más cercano. Lo que sucedió dentro fue, en palabras de un miembro del staff, emocionante, cálido, casi irreal. Aito de la Rúa entró de la mano de Kalu Rivero, con los niños corriendo por los pasillos, ajenos al torbellino mediático. Los hijos de Shakira los recibieron con naturalidad, como si se conocieran de siempre. Shakira los abrazó uno por uno. Hubo risas, fotos privadas. Incluso se sirvió una copa de champán para brindar. Hoy celebramos en familia, dicen que fueron las palabras exactas del artista. Y mientras tanto, afuera, el mundo seguía reaccionando. Las redes sociales ya habían convertido el tema en tendencia global. El hashtag #Shakira y Antonio no solo dominaba Twitter, había sido replicado por medios de comunicación de todo el planeta. Univision, Billboard, People en Español, Telemundo, Clarín, hasta el New York Times publicó una nota en su sección de cultura. La narrativa era irresistible. La superestrella global,
luego de una década de distancia y conflictos, se reencontraba con el hombre que la acompañó en sus inicios. El mismo que apostó por ella cuando muchos no lo hacían. El que creyó, diseñó y construyó junto a ella un sueño que terminó por explotar en todo el mundo. Pero claro, no faltaron las opiniones divididas. Algunos celebraban el regreso como una reivindicación del amor verdadero. Otros, con un tono más crítico, cuestionaban, ¿cómo puede volver con alguien que la llevó a juicio? ¿O esto no contradice el mensaje de empoderamiento que ha venido defendiendo en los últimos años? Una de las voces que más llamó la atención fue la de Karol G, presente esa noche en el Global Citizen Festival. La bichota, que llegó acompañada de parte de su equipo, fue una de las primeras celebridades en reaccionar ante la confesión de Antonio. Según testigos, se acercó a felicitarlo y le dijo, entre risas y abrazos: "El amor verdadero nunca muere". Poco después, subió una historia en Instagram. Era una foto desenfocada del público con un mensaje breve pero contundente. Cuando el pasado vuelve, la música suena más bonito. No hizo falta nombrar a nadie. Todos entendieron a qué se refería. Y lo interesante es que este gesto de Karol G no pasó desapercibido porque ella misma ha sido una de las artistas que más ha promovido el mensaje de independencia emocional y empoderamiento femenino, especialmente tras su propia ruptura pública con Anuel AA. Verla celebrar una reconciliación como esta generó todo tipo de debates en redes sociales. Algunos lo aplaudieron como un gesto de sororidad, de respeto a la libertad emocional de cada mujer. Otros, en cambio, lo interpretaron como una contradicción. No que estamos para avanzar, no para volver atrás, se leía en algunos comentarios. La respuesta de los fans de Shakira, sin embargo, fue abrumadoramente positiva. Si ella sonríe, nosotros también. Se ve feliz. Eso basta. A veces hay que cerrar el círculo, y otras, hay que volver a abrirlo. También se pronunció BL, el joven cantante colombiano que en los últimos meses había compartido escenario con Shakira. Cuando Antonio pronunció su declaración, BL, que estaba en la zona VIP, se levantó de golpe y gritó: "Esto sí que es histórico, mi gente". Varios fans grabaron la escena, y el video explotó en TikTok con millones de visualizaciones. Horas después, BL publicó un clip tarareando Días de Enero con una sonrisa cómplice y un texto que decía: "La historia siempre tiene segundas partes, y esta pinta de película". Ese simple gesto provocó una ola de reacciones. Miles de fans comenzaron a pedirle que hiciera un remix de la canción como símbolo de esta nueva etapa. Algunos incluso etiquetaron a Shakira, pidiendo una colaboración inesperada que convirtiera este momento en música. Y en medio de todo eso, Shakira volvió al escenario. Con el público eufórico, con la emoción aún vibrando en el aire, tomó el micrófono, miró al horizonte de luces y dijo: "La vida siempre nos sorprende, y a veces, nos devuelve lo que más queremos". La ovación fue instantánea. Fue, sin duda, el clímax emocional de la noche. Y aunque no mencionó nombres, el mensaje fue claro. El corazón de Shakira había hablado. La frase de Shakira fue breve, casi susurrada entre canción y canción. Pero bastó para encender de nuevo las redes. La vida siempre nos sorprende, y a veces, nos devuelve lo que más queremos. No necesitó decir nombres. El público entendió. Todos entendieron. En segundos, las redes explotaron otra vez. Se compartieron miles de clips del momento, desde todos los ángulos posibles. Algunos fans lo comparaban con escenas de películas románticas. Otros, con finales de temporada de una serie que había mantenido a sus seguidores en vilo durante años. Lo cierto es que la frase funcionó como un cierre perfecto para lo que ya era una noche legendaria. Aunque en realidad, no era un cierre, era apenas el comienzo de una nueva etapa. Y es que lo que había empezado como un show de la gira Las mujeres ya no lloran, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático y emocional. La reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa dejó de ser un simple rumor para convertirse en una historia que cautivó al mundo entero. Los medios internacionales dedicaron portadas digitales completas al tema. Desde Univision hasta People en español, todos coincidían en que no se trataba solo de un regreso amoroso, sino de un momento que tocaba fibras más profundas, la posibilidad de cerrar heridas, de reescribir finales, de recuperar algo que parecía irrecuperable. Muchos recordaban cómo, en su momento, la separación de Shakira y Antonio fue vista como un quiebre total. No solo sentimental, sino también profesional. Antonio no era simplemente un novio. Era parte fundamental de su estrategia de carrera. De hecho, durante varios años, fue quien negoció contratos, diseñó campañas, eligió colaboraciones, planificó giras y estableció alianzas internacionales. Cuando todo terminó, las consecuencias fueron duras.
Demandas judiciales, acusaciones cruzadas, titulares que hablaban de traición y deslealtad, y una Shakira que tuvo que reinventarse sola, sin la red de apoyo que Antonio representaba. Y sin embargo, más de una década después, todo ese pasado volvía a escena. Pero no con el peso del rencor, sino con el tono de la reconciliación. Como si el tiempo, ese viejo escultor de cicatrices, hubiera hecho su trabajo. Como si ambos hubieran entendido que había algo más fuerte que los errores, la historia compartida. Lo más curioso es que el eco de lo ocurrido aquella noche no se limitó al mundo del espectáculo. Incluso algunos políticos argentinos se sumaron a la conversación, sorprendidos por el renovado protagonismo de Antonio de la Rúa. Un periodista local tuiteó con humor: de las ruinas del 2001 a la reconciliación con Shakira. Eso sí que es resiliencia, maestro. La referencia era clara. Antonio no solo fue pareja de Shakira, también es hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, cuya gestión fue marcada por la crisis económica y social más grave de la historia reciente del país. Durante años, su apellido cargó con un estigma político. Y ahora, en un inesperado giro de guión, Antonio volvía a estar en las portadas del mundo. Pero no por escándalos judiciales ni por vínculos con el poder, por amor. Por una historia humana, universal. En los foros de fanáticos, las comparaciones con Gerard Piqué fueron inevitables. Antonio siempre fue su verdadero amor, decían algunos. Con él brillaba diferente. Otros iban más allá y señalaban: a Piqué le cantó el despecho. A Antonio le sigue cantando el amor. La narrativa romántica se impuso por completo. Tanto, que terminó eclipsando el enorme espectáculo musical que Shakira había ofrecido esa noche. Las coreografías perfectas, los efectos visuales, la impecable producción, todo quedó en segundo plano frente a la emoción cruda del reencuentro. Y aunque algunos medios intentaron restarle importancia al asunto, insinuando que podría tratarse de una jugada mediática para desviar la atención o generar conversación, los hechos hablaban por sí solos. El gesto de invitar a la familia. Las palabras sobre el escenario. La actitud de Antonio, serena y comprometida. La presencia de celebridades como BL y Karol G respaldando con entusiasmo. Todo apuntaba en una misma dirección. Esto no era solo una chispa del momento. Esto tenía raíces. Y en medio de ese huracán emocional, hubo una escena que logró capturar la esencia de lo que estaba pasando. Una imagen furtiva, tomada desde un celular con zoom borroso, mostraba a Shakira abrazando a Kalu Rivero mientras los niños jugaban alrededor. A su lado, Antonio conversaba con uno de los técnicos del show, relajado, sonriendo, como si nada de todo esto lo abrumara. La imagen se viralizó rápidamente con la frase: la familia que fue, y que tal vez vuelva a ser. Es difícil precisar cuánto de esta historia es estrictamente racional y cuánto responde a la necesidad emocional de los fans de creer que, después de todo, el amor verdadero sí puede sobrevivir a las tormentas. Pero esa noche, en Nueva York, la frontera entre realidad y esperanza se volvió difusa. Lo cierto es que, durante años, la narrativa pública de Shakira se había centrado en el empoderamiento tras el dolor. Tras su separación de Piqué, se convirtió en un ícono no solo musical, sino emocional. Su música se llenó de letras afiladas, de ironía, de rabia contenida. Muchas mujeres en todo el mundo la tomaron como bandera. Por eso, esta posible reconciliación con Antonio provoca emociones encontradas. ¿Es una traición a esa narrativa? ¿O es la continuación natural de un proceso de sanación? Hay quienes argumentan que volver con quien te hizo daño es retroceder. Pero también hay quienes defienden que perdonar y volver a amar es el mayor acto de libertad emocional. En cualquier caso, la decisión le pertenece solo a ella. Porque si algo ha demostrado Shakira es que no necesita de nadie para brillar. Su carrera está más sólida que nunca. Sus giras son un éxito global. Su legado musical trasciende generaciones. Pero el corazón, ese músculo caprichoso, no entiende de estadísticas. No responde a contratos ni a cifras en redes sociales. Y esa noche, bajo el cielo de Central Park, pareció hablar más fuerte que nunca. La noche en Central Park se convirtió, sin quererlo, en un espejo. Un reflejo de todo lo que Shakira ha sido, y tal vez de lo que aún quiere ser. Porque si bien su carrera siempre ha estado marcada por la reinvención, hay algo en su historia con Antonio que parece resistirse al olvido. Ese amor de juventud, de complicidad total, de proyectos compartidos, no fue uno más. Fue el cimiento. La etapa donde todo era promesa, donde las canciones aún olían a papel nuevo, donde las decisiones no pasaban por abogados ni contratos, sino por miradas, por intuición, por confianza. Antonio fue testigo y cómplice de la transformación de una artista latinoamericana en una estrella mundial. Cuando Shakira aún luchaba por entrar al mercado anglosajón,
Cuando su acento era cuestionado, cuando sus caderas aún no habían conquistado el Super Bowl, ahí estaba él, empujando, negociando, creyendo. Y tal vez por eso, su aparición ahora no resulta antojadiza. Tal vez no se trata de un simple regreso romántico. Tal vez se trata de reconectar con una raíz emocional que había quedado sepultada bajo los escombros del éxito. Hay amores que no se olvidan porque no fueron solo amor. Fueron hogar, fueron brújula, fueron plataforma. Y si bien durante años el relato oficial de ambos fue el del distanciamiento, legal, personal, emocional, esta aparición pública lo cambia todo. Porque no fue un tal vez nos estamos viendo. No fue una foto tomada a escondidas en una esquina de Miami. Fue una declaración abierta, sin maquillaje, frente al mundo. Y esa frontalidad tiene peso. Más aún en una industria como la del entretenimiento, donde las apariencias lo son todo, y donde las emociones se editan antes de salir al aire. Aquí no hubo edición. Hubo lágrimas, abrazos, y una canción que lo dijo todo, Días de enero. Shakira no canta esa canción en sus shows. No forma parte habitual de su repertorio. No tiene la energía de Baka Baka, ni la rabia de monotonía, ni la fuerza de BZRP Session número 53. Pero tiene algo más poderoso, autenticidad emocional. Esa noche la interpretó en vivo, con Antonio en la audiencia, con la voz quebrada en algunos versos. ¿Fue premeditado? ¿Fue espontáneo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ese gesto fue interpretado por todos como un mensaje cifrado. Un te recuerdo, un esto aún vive, un no todo está dicho. Y justo ahí, cuando la emoción parecía haber alcanzado su pico, llegó el detalle que lo hizo todo más humano, los hijos de ambos mundos compartiendo un mismo espacio. Tao y B, hijos de Kalu y Aito. Milan y Sasa, los hijos de Shakira con Piqué. Todos jugando en el mismo pasillo, ajenos a los flashes, a los hashtags, a los debates en Twitter. Para ellos, no había drama. Había globos, risas, pasillos infinitos para correr. Esa escena, tan cotidiana y a la vez tan cargada de simbolismo, tocó una fibra profunda. ¿No es acaso eso lo que todos deseamos al final? Que el pasado y el presente puedan convivir sin rencores. Que los hijos no hereden las heridas. Que el amor, si decide volver, encuentre espacio para florecer sin culpas. Por eso, más allá del espectáculo, esta historia se volvió universal. Porque no es solo la historia de Shakira. Es la historia de todos los que alguna vez amaron y perdieron. De los que soñaron con una segunda oportunidad. De los que, aunque juraron haber cerrado el capítulo, siguen releyendo entre líneas. En los días que siguieron al concierto, los análisis no cesaron. Algunos portales especializados en cultura pop hablaban de una jugada maestra de relaciones públicas, otros lo veían como una evolución natural en la narrativa de Shakira. Los más escépticos hablaban de nostalgia bien aprovechada. Pero los fans no necesitaban teorías. Tenían emociones. Y eso bastaba. Uno de los momentos más virales fue cuando una fan argentina, entrevistada a la salida del show, dijo ante las cámaras: "Yo vine a ver a Shakira cantar. Y salgo de acá creyendo en el amor otra vez". Esa frase se volvió clip, meme, titular. Porque condensaba lo que muchos sintieron esa noche. Un renacer emocional. Una sacudida en el pecho. Y mientras el mundo hablaba, Shakira se mantuvo en silencio. No publicó nada en sus redes. No emitió comunicados. No dio entrevistas. Dejó que las imágenes hablaran. Dejó que los gestos hicieran el trabajo. Ese silencio fue interpretado como sabiduría. Porque a veces, las palabras sobran. Porque en un mundo que exige explicaciones inmediatas, ella eligió el arte del misterio. Quien se habló, una vez más, fue Antonio. En una breve entrevista improvisada con una cadena española, fue claro: no planeamos nada. Solo pasó. Lo que sentí, lo dije. Y lo sostengo, estoy profundamente enamorado de ella. Como el primer día. Y al preguntarle si volverían a trabajar juntos como antes, respondió: eso lo dirá el tiempo. Lo importante ahora no es el trabajo. Es la conexión. Y esa, créanme, sigue ahí. Palabras sencillas, pero que resonaron con fuerza. Porque más allá del morbo mediático, del debate entre fans, de las críticas y los halagos, había algo indiscutible: el vínculo entre ellos seguía vivo. Quizás cambiado, más maduro, más sereno, pero vivo. Y eso, en tiempos donde todo parece efímero, es casi un acto de rebeldía. Y así, mientras las luces de Nueva York comenzaban a apagarse lentamente y el bullicio urbano retomaba su ritmo habitual, la historia de Shakira y Antonio quedaba suspendida en un delicado equilibrio entre el pasado y el futuro.
No era un cierre definitivo, ni una apertura desbordante, sino más bien un instante detenido, una pausa que invita a pensar en lo que fue, lo que es y lo que aún podría llegar a ser. En los días siguientes, el eco de aquel reencuentro siguió resonando en cada rincón. En las redes sociales, las reacciones iban desde el fervoroso apoyo hasta la cautelosa esperanza, pasando por la incredulidad y la nostalgia. ¿Volverán?, preguntaban algunos. ¿Será solo un recuerdo?, se interrogaban otros. Pero quizás la respuesta más sincera y honesta la dio Shakira misma, en una entrevista breve y poco usual para ella, donde aseguró que el amor no siempre sigue caminos lineales y que, a veces, los sentimientos se reencuentran en el momento menos esperado, sin presiones ni expectativas. Para ella, esa noche en Central Park fue más que un concierto. Fue una catarsis, un ritual de reconciliación consigo misma y con su historia. La artista, que ha vivido bajo el escrutinio público más intenso del planeta, se permitió mostrar vulnerabilidad, humanidad. Y en esa muestra, muchos vieron no solo la estrella que domina escenarios mundiales, sino la mujer que ha amado y aprendido, que ha caído y se ha levantado, que sabe que la vida es un constante volver a empezar. Antonio, por su parte, continuó con su discreta pero firme presencia en la vida de Shakira. Sin prisas, sin imposiciones. Fue él quien, días después, compartió en sus redes una fotografía sencilla pero significativa, un atardecer en la ciudad, con la leyenda «Cada día es una nueva oportunidad». No había nombres ni hashtags, solo una imagen que hablaba por sí sola, un mensaje abierto a interpretaciones, pero lleno de esperanza. Los hijos, testigos silenciosos de esta historia que trasciende los adultos, siguieron siendo el centro. Para ellos, el amor de sus padres es una lección más allá de las palabras, es respeto, es encuentro, es familia. Porque si algo quedó claro esa noche, y en los días posteriores, es que el amor puede adoptar muchas formas, puede reinventarse y adaptarse, siempre que haya voluntad y sinceridad. Este episodio en la vida de Shakira y Antonio no solo reavivó una llama, sino que también abrió la puerta a una reflexión más profunda sobre el amor, la fama y la vida misma. En un mundo donde lo efímero suele imponerse, ellos recordaron que algunas conexiones son eternas, incluso si cambian de forma. Que los vínculos que realmente importan pueden sobrevivir al paso del tiempo y a la distancia. Y mientras el sol se elevaba sobre la gran manzana, dejando atrás la noche que lo había cambiado todo, Shakira miraba hacia adelante con una mezcla de serenidad y determinación. Porque sabe que la vida es una danza constante entre lo que se pierde y lo que se gana, entre lo que se recuerda y lo que se olvida, entre lo que se deja ir y lo que se abraza con fuerza. Así termina esta historia, por ahora. Pero como todo en la vida de Shakira, la última palabra nunca está escrita. Porque el amor, como su música, sigue sonando, reinventándose, sorprendiendo. Y quién sabe, quizás pronto volvamos a escuchar un nuevo capítulo, una nueva canción, un nuevo encuentro que vuelva a encender esa chispa que una vez los unió y que aún, en algún lugar, sigue brillando.